Bueno, estamos grabando esta sesión que vimos lo que eran los conjuntos de entidades, los conjuntos de relaciones, vimos también los atributos y los tipos de atributos que había en cada una de las, o bien de los conjuntos de entidades o incluso los atributos que había en los conjuntos de relaciones. Y además vimos también lo que eran los conjuntos de entidades fuertes y los conjuntos de entidades débiles, ¿vale? Donde hay una dependencia para que exista una entidad de un conjunto debe existir la entidad de otro conjunto. En ese caso, si es obligatorio esa existencia, pues diremos que el conjunto de entidades es débil. Y luego veíamos que incluso podía ser débil por identificación. Previamente habíamos visto lo que eran las claves de un conjunto de entidades, aquellos atributos que identifican de manera inequívoca cada una de las entidades del conjunto, ¿vale? Y ahí teníamos las claves candidatas, ¿vale? Las superclaves, claves candidatas y ya las claves primarias. Entonces, cuando una entidad no tiene una clave propia, sino que su clave depende de coger la clave principal de la entidad fuerte de la que depende, pues ahí decíamos también que era débil por identificación. Bien, con este conjunto de elementos, que fue la teoría inicial del modelo entidad-relación, pues lo pusieron en práctica y según lo iban trabajando, vieron que había realidades que no se podían modelizar demasiado bien con ese conjunto de entidades, ese conjunto de relaciones o esos atributos. ¿Vale? Vieron que había elementos que no cabían demasiado bien en ese modelo básico. ¿Vale? Entonces se generó otro anexo, digamos, al modelo entidad-relación, que es el modelo entidad-relación extendido. ¿Y qué hay en ese modelo entidad-relación extendido? Pues hay algunas cosas que sí son de más interés y otras de menos. ¿Vale? Lo primero que hay en ese modelo entidad-relación extendido son las relaciones estas de exclusividad. Básicamente lo que nos dice en ambas dos, o en la de exclusividad o en la de exclusión, es que en el momento en el que exista una entidad que está relacionada con otra, si ese tipo o existen dos conjuntos de relaciones entre esas dos entidades, una entidad de un conjunto de entidades es posible que solo pueda estar relacionada con otra entidad del otro conjunto. ¿Vale? En el caso de exclusividad es que una entidad de un conjunto solo puede estar relacionada con otra entidad de otro conjunto a través de una de las dos relaciones. Es decir, en esta estamos restringiendo la posibilidad de que un determinado músico pueda estar relacionado con orquestas. Es decir, o lo hace a través de que el músico toca o que el músico dirige. ¿Vale? Pero no puede un determinado músico, que es una restricción bastante fuerte, un determinado músico no puede tocar y dirigir orquestas. O toca, o lo tenemos como músico que toca, o lo tenemos como director. ¿Vale? Pero no puede a la vez aparecer en las dos relaciones. El de exclusión lo que me indica son dos parejas. ¿Vale? Es decir, una entidad de un conjunto, si se relaciona con una entidad determinada del otro conjunto, ¿vale?, solo lo puede hacer a través de una de las dos. Un monitor para un determinado curso lo puede impartir, ¿vale?, o lo puede recibir, pero no lo puede impartir y recibir a la vez. Digamos que la diferencia está aquí en que en el caso de la exclusividad solo nos fijamos en la entidad de un conjunto, es decir, un músico o toca o dirige, y aquí nos fijamos en una entidad de cada uno de los conjuntos.
un monitor para un curso o imparte o recibe. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que el músico puede tocar en varias orquestas, eso no se lo impide, pero no puede dirigir ninguna si toca en alguna. ¿Vale? Aquí un monitor sí que puede impartir un curso y recibir otro, pero el mismo curso no lo puede impartir y recibir. ¿Vale? Entonces, o nos fijamos solo en una de las entidades, o la restricción corresponde solo a cómo se relaciona una de las entidades, ¿vale? Cuando hay dos posibles relaciones, pero no nos interesa, no nos importa con qué otra entidad está relacionada, o nos fijamos en la pareja que forma la relación. Si nos fijamos en la pareja que forma la relación, es la exclusión, y si no, la exclusividad. Y algo parecido ocurre con la inclusión, que es si nos fijamos en la pareja, o la inclusividad, que es si nos fijamos solo en uno de ellos. ¿Vale? Entonces, son esas 4 opciones de restricciones, además de la correspondencia y de la cardinalidad de las que ya hablamos en la semana pasada, restricciones que se imponen en las relaciones, pero teniendo en cuenta también las posibles relaciones que puede tener una determinada entidad o una pareja de entidades. ¿Hasta qué punto es interesante las restricciones en las relaciones? Pues bastante poco, porque es muy difícil, si no imposible, que pongamos un ejercicio en el que conste un tipo de restricción de inclusividad o de exclusividad, ¿vale? O sea que lo pasamos rápido hacia lo que es la generalización y la especialización. Y en este caso sí que es algo más interesante, porque sí se utiliza mucho más, ¿vale? Es decir, la generalización, que es lo mismo, digamos, el resultado de que yo me dé cuenta de que hay una generalización o una especialización es el mismo, ¿vale? Lo veremos. La inclusión en este caso es eso, una pareja de monitor y curso, ¿vale? Nos pregunta José si la inclusión es que tenía que recibir el curso antes de poder impartirlo. Nos fijamos en un monitor puede impartir un curso, pero puede ser que exista esa restricción de que para poder impartir el curso, ese curso en concreto, debemos exigir que ese monitor lo haya recibido antes, ¿vale? Inclusión es todo aquello en el que yo pongo una restricción que para que se dé entre dos entidades concretas, de dos conjuntos de entidades distintos, para que se dé una relación, se tiene que haber cumplido previamente entre esas dos otra relación. En este caso sí, es el monitor que para que imparta un curso es porque lo ha recibido previamente, ¿vale? La inclusividad, era que para poder impartir un curso se le puede exigir que haya impartido otros distintos, pero no es el mismo, ¿vale? Entonces, digamos que ahí es un poco más restrictivo, porque es entre esas dos parejas de valores, ¿de acuerdo? Bueno, estábamos con eso, con un proceso que me lleva a un refinamiento de lo que es el diagrama, ¿vale? En principio, creo que os comenté que el desarrollar un diagrama de entidad-relación requiere de varias fases. En una fase a lo mejor me doy cuenta de que existen dos entidades, ¿vale? Y una relación, y luego en la siguiente fase me doy cuenta que a lo mejor la relación no la he terminado de establecer y refino un poquito más eso, y así sucesivamente. Entonces a lo mejor para hacer bien un diagrama de entidad-relación pues necesito leer 4 veces el mismo enunciado para ir acercándome a la solución eficiente. Y esta generalización y especialización surge de ahí, de que yo en un primer momento he cogido conjuntos de entidades que a lo mejor incluyen dentro de ese conjunto entidades que tienen partes que son iguales y partes que son distintas, que tienen características similares y características que las diferencian. En ese caso, a lo mejor me doy cuenta que he metido en un mismo conjunto de entidades
elementos, objetos de la realidad que tendrían que estar en dos, ¿vale? En ese caso estoy haciendo una especialización, ¿vale? Se dice que es un diseño top-down, de arriba a abajo, ¿vale? Estoy especializando algo que creía que estaba unido y que todo tenía las mismas características, me doy cuenta de que no, que es mejor separarlo en dos conjuntos de entidades distintas. En otras ocasiones, a lo mejor lo que he hecho es empezar creando, porque me he fijado en los sustantivos, como me recomiendan, y entonces me fijo en los sustantivos y pongo dos elementos, dos objetos de la realidad en dos conjuntos de entidades distintas. Pero a medida que voy avanzando en ese ejercicio, resulta que veo que, aunque son dos conjuntos con características diferenciadoras, sí que es cierto que comparten muchas características. Y me doy cuenta de que a lo mejor sería conveniente que esas características que comparten estuvieran en un conjunto de entidades superior, ¿vale? Entonces estaría hablando de la generalización, ¿vale? Entonces, el resultado es el mismo. Voy a tener un conjunto de entidades padre con varias entidades hijas, ¿vale? Con varios conjuntos de entidades hijas. El cómo llego es, si es el proceso hacia abajo, es el de especialización, si es de abajo hacia arriba, es el de generalización, ¿vale? Y lo que vamos a tener es eso, una superclase y una serie de subclases que poseen características comunes. Y las características comunes están en la superclase. Además de las características comunes que están en la superclase, pues tendremos características propias de cada una de las entidades en esas subclases, en esas subentidades. Eso sí, si defino esa relación entre la superclase y la subclase como una generalización o como una especialización, que no es, como veremos ahora, no es una relación normal, sino que es una relación algo diferente en la que estoy identificando que esa dependencia hace que exista una herencia, y entonces las subclases heredan de la superclase cualquier atributo y cualquier relación que esa superclase tenga, pues propios o relacionados con otras entidades, con otros conjuntos de entidades, ¿vale? Que es lo que nos dice aquí, heredamos los atributos y heredamos también las relaciones, ¿de acuerdo? Aunque esos atributos solo estén en la superclase y aunque esas relaciones solo se definan sobre la superclase, pero como cada una de las entidades tiene asociado, cada una de las entidades de las subclases tienen asociado una entidad de la superclase, pues entonces comparte tanto los atributos como las relaciones. Aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo estoy identificando una universidad, ¿vale? Y los docentes que trabajan en esa universidad, y los pongo a todos como docentes, pues todos son docentes, y luego me doy cuenta de que a lo mejor hay diferencia entre aquellos docentes que son doctores y aquellos que no lo son, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que hago es representar no los doctores por un lado y los no doctores por otro, porque en realidad seguramente tanto los doctores como los no doctores tienen aquí muchas características comunes, ¿vale? Pues, o relaciones, pues la relación con el departamento al que pertenecen, ¿de acuerdo? O atributos de especialidad a la que pertenecen, o de nombre, los apellidos, ¿vale? Que tienen un domicilio, o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, hay muchas características comunes y la identifico de esta manera, con un rombo, y hay muchas veces que se le pone is a, que es esto que ponéis aquí, es 1, o directamente isa, todo junto, ¿vale? Entonces ya veis que tanto la especialización, que es hacia abajo, primero tengo a todos como docentes y luego veo que hay diferencias entre doctores y no doctores, como la generalización, que a lo mejor empiezo a leer un enunciado y me dicen, sí, existen en la universidad unas personas que son los doctores que dan clase y otros que son no doctores que también dan clase. Y sigo leyendo y después me dicen, bueno, pues tanto los doctores como no los doctores pertenecen al cuerpo de profesores, ¿vale? Entonces me doy cuenta de que habría que generalizar
hacia, incluyendo también en el diagrama un conjunto de entidades profesor. Esa sería la generalización y especialización, que sí que es mucho más habitual encontrárselo en los diagramas entidad-relación que podemos manejar nosotros y que maneja casi todo el mundo, ¿vale? Bueno, lo que nos dice, yo de los doctores podría luego sacar otra relación jerárquica, otra ISA, ¿vale? Con otras subentidades. Bien, y luego tenemos la posibilidad de que estos conjuntos dice que sean solapados o disjuntos. Solapados es cuando un profesor, en su caso, pudiera estar una entidad de aquí, pudiera aparecer tanto en doctor como en no doctor. Eso es poco probable. Si aparece estaría mal, porque o lo es o no lo es, o es doctor o no lo es. Con lo cual, ese conjunto, esa generalización o especialización sería disjunta. ¿Qué es? Disjunta es cuando una entidad de aquí solo puede aparecer en uno de los subconjuntos. O es doctor o es no doctor. Si tengo una generalización donde pueda aparecer en los dos, ¿vale? Pues entonces sí sería solapado. ¿Vale? Y luego, subtipos que recubren o no al supertipo. Y en ese caso se dice que es o total o parcial. Será total si todos los que hay aquí están en alguno de los dos conjuntos. Ese sería total, es decir, ¿todos los profesores son doctores o son no doctores? Pues parece que sí, entonces sería total. Pero imaginaos que nosotros lo que hacemos es, pues en nuestro centro, por ejemplo, que lo que en principio nos damos más cuenta es que dentro de las personas que forman parte del centro, pues están los profesores y los estudiantes. ¿Todas las personas en nuestro centro sería profesor o sería estudiante? No, aunque no lo reflejemos aquí, porque a lo mejor la base de datos que estamos haciendo es de cursos que impartimos, pero hay personas dentro del centro que son el personal de administración y servicios, que es súper importante, pero bueno, a lo mejor para nuestra base de datos de curso no, ¿vale? Entonces, en ese caso, donde todas las personas no están o en profesores o en estudiantes, porque existiría en otro grupo que pertenecerían a personas, pero que no estarían en los subconjuntos, a eso se le diría parcial, sería una relación parcial, ¿vale? Entonces, solapado o disjunto, total o parcial, ¿vale? Generalización y especialización, bastante importante. Y luego está la agregación. La agregación es cuando yo tengo una relación, ¿vale? Y de esa relación me doy cuenta de que surge en el enunciado, de los elementos que forman parte de esa relación, una relación con otra entidad. ¿Vale? Aquí en el ejemplo que os pone en los apuntes dice: una empresa entrevista a un aspirante. Y de algunas de esas entrevistas, ¿vale?, surgen ofertas. La oferta entonces no está relacionada con el aspirante. La oferta no está relacionada con la empresa, sino que la oferta está relacionada con la entrevista. Pero como eso incomoda, porque en principio, en teoría, en el modelo entidad-relación, no podemos relacionar dos relaciones entre sí, pues entonces dice, vamos a crearnos aquí una entidad mayor que englobe tanto a los dos conjuntos de entidades como la relación, y eso que decimos que es una entidad agregada, pues eso es lo que relacionamos con oferta. ¿De acuerdo? Bueno, va a ser muy difícil que os encontréis algo de esto, ¿vale? Entonces también tiene menor relevancia, menos trascendencia que la generalización y la especialización. ¿De acuerdo? Bueno, la elaboración de diagramas, digamos que os la tenemos porque está por ahí puesta, aunque no os la vamos a exigir nosotros. Luego, cuando vayáis a una empresa, vuelvo a repetir, yo he defendido muchas veces que
se os pide que interpretéis un diagrama entidad-relación. Si os piden interpretar un diagrama de entidad-relación, pues es porque el diagrama entidad-relación ya os lo dan y vosotros tenéis que hacer algo con él. Eso sería interpretar. Pero ¿qué pasa? Que vais a llegar a una empresa y en función del tamaño, pues a lo mejor a vosotros os toca no solo partir del diagrama entidad-relación para generar una base de datos que no existe, sino que a lo mejor tenéis que hacer la parte de entidad-relación. Entonces, exigencias no, pero luego a lo mejor en la empresa sí que os la exigen. Y entonces, que tengáis una idea de cómo se puede desarrollar un diagrama entidad-relación. Entonces, si yo lo que quiero es identificar entidades y relaciones, ¿en qué me voy a fijar? Normalmente, los nombres son entidades. Eso así en general. Vuelvo a repetir que yo subrayo o extraigo y luego voy dibujando. Y vuelvo a leer el enunciado otra vez y me doy cuenta de que a lo mejor algo he interpretado mal, ¿vale? Pero normalmente las entidades se asocian a sustantivos. Y las relaciones, pues son verbos o expresiones verbales, ¿vale? Entonces, ya digo que en una primera lectura pues puedo ir subrayando cuáles son los sustantivos y cuáles son los verbos, y los sustantivos en un principio los dibujo como un conjunto de entidades y los verbos los modelizo como relaciones, ¿vale? Y luego, para identificar atributos, pues evidentemente los atributos son las características, propiedades, identificadores, ¿vale?, que acompañan a esos sustantivos, ¿vale? Eso sí, interesante, a lo mejor no en la primera vuelta, pero cuando yo termine un diagrama, todos los conjuntos de entidades tienen que tener sus claves identificadas, ¿vale? O bien las claves propias porque son fuertes, o bien aquellas que sean débiles por identificación, pues asociar la clave, no en el dibujo, sino relacionarlos con las entidades fuertes de las que dependen, ¿vale? Y luego veis que también señalamos esa generalización, esa especialización que me da lugar a jerarquías de clases. Esto que parece sencillo, pues luego no lo es tanto, porque el mismo elemento de la realidad puede ser interpretado como atributo para solucionar un determinado enunciado, y para otra base de datos a lo mejor eso que yo he representado como un atributo es una entidad. Y pongo el ejemplo del teléfono. Si yo estoy modelizando pues nuestro centro educativo, lo que hemos dicho antes, el personal del centro educativo, pues el teléfono es una propiedad, una característica de la persona, ¿vale? Porque a mí lo que me interesa es tener bien reflejados a las personas. Pero en cambio, si lo que estoy es representando intentando generar la base de datos para una compañía telefónica, pues posiblemente lo que me interese es tener los teléfonos bien asociados, ¿vale? Y el teléfono a lo mejor en ese caso es una entidad que a lo mejor tiene propiedades, que no solo es el número, sino que a lo mejor es el tipo de contrato que tengo, ¿vale? Entonces, en función, un mismo elemento, en función de la importancia que tiene, la relevancia dentro de la solución que se pretende dar, entonces lo representaré como atributo o lo representaré como entidad o conjunto de entidades, ¿vale? Pero básicamente, digamos que me acercaré mucho a la solución si me fijo en esto, en los sustantivos para conjuntos de entidades, en los verbos para los conjuntos de relaciones y en las características para poner atributos, ¿vale? Bien, esto es en cuanto al diagrama entidad-relación, tanto el básico como el extendido. Ya sabéis, no obstante, a ver que lo tengo por aquí en algún sitio, ya sabéis, no obstante, que tenemos, bueno, si no tenéis primero ninguna otra pregunta, a ver, vale, hemos incluido
lo que es la normalización. En principio, la normalización está integrada dentro de la siguiente unidad de trabajo, de la unidad de trabajo 4 de creación de bases de datos relacionales. Y como, si os acordáis un poquito del dibujo que teníamos a la hora de la creación de la base de datos, que empezaba por el análisis de requisitos, el diseño conceptual con el diagrama de entidad-relación, después del diagrama de entidad-relación viene el diagrama, el esquema relacional, ¿vale? El modelo relacional, transformando un diagrama de entidad-relación, un dibujito de esos que hemos visto, transformándolo en las tablas que van a componer nuestra base de datos. Entonces ahí hay un proceso y en ese proceso lo que tenemos que hacer es esa transformación, y al final del proceso, cuando yo ya tengo las tablas, tendría que normalizar, ¿vale? Y esa normalización es la que hemos puesto dentro de la parte de la unidad de entidad-relación, porque si no, no nos daba tiempo a dar todo lo que hay que dar en el segundo trimestre, que es mucho para un trimestre tan pequeño, ¿vale? Entonces, por eso os he hecho esta presentación sobre la normalización, entendiendo que es un proceso que posiblemente vaya al final de la unidad de trabajo siguiente, ¿vale? Pero que como tampoco vamos a necesitar mucho ese concepto de tablas, que por otro lado ya lo tenemos, pues lo vamos a poder hacer, creo que sin mayores dificultades, ¿vale? Entonces dice que la normalización es un proceso para el diseño óptimo. Cuando yo transforme con los pasos que os vamos a dar un diagrama de entidad-relación, que es un dibujo, en las tablas correspondientes, ya podemos empezar a meter datos, a introducir datos. Y podríamos entonces almacenar correctamente los datos que hemos modelizado. Pero posiblemente de ese resultado se generen sobre todo duplicidades. Y las duplicidades de datos pues son un inconveniente, ¿vale? Entonces, la normalización permite evitar toda esa duplicidad y con ello evitar también las inconsistencias. Por eso dice diseño óptimo, ¿vale? Estamos en el diseño y vamos a intentar hacer una base de datos óptima. Por lo cual dice que consiste en imponer a las tablas del modelo relacional, entendiendo que esto está al final de la siguiente unidad, que es la del modelo relacional, una serie de restricciones a través de un conjunto de transformaciones. El modelo entidad-relación termina haciendo un dibujo, ese dibujo generará en la transformación al modelo relacional una serie de tablas, y yo a esas tablas les voy a hacer algunos cambios si es que no las tengo normalizadas, para que se cumpla la normalización que nosotros queremos obtener. Con lo cual, si hacemos ese proceso, no tendremos dependencias erróneas. Ya veremos, si no lo habéis visto todavía, lo que son esas dependencias. Optimizaríamos las operaciones de inserción, modificación y borrado. Esto es relativo. Esto es relativo porque serían mucho más óptimas esas inserciones, evidentemente, si no tengo que duplicar, si no tengo que almacenar código que ya está, datos que ya están almacenados, pues evidentemente va a ser más óptimas esas operaciones, porque van a ser sobre datos más pequeños, ¿vale? Entonces es óptimo en ese caso. Y luego que garanticemos que las tablas contienen los atributos necesarios y los suficientes. Hasta ahora, en ese proceso de diseño, nos garantizamos casi que sean los suficientes, ¿vale? Perdón, nos garantizamos los necesarios, pero los necesarios a lo mejor son más de lo que necesitamos para un determinado objeto, ¿vale? Entonces la normalización al final lo que hace es dejar aquellos que son suficientes para identificar cada uno de los objetos de la realidad, ¿vale? Y para eso hemos dicho que nos eliminamos las dependencias que no necesitamos, innecesarias, y para eso tenemos el concepto de dependencias. Sin el concepto de dependencias no hay normalización.
Es decir, yo tengo que saber qué atributos dependen de otros atributos. A mí me tienen que dar esa relación de dependencias. Si no, si soy yo capaz de encontrarlas, vale, pero a vosotros en principio os deberían decir, oye, que sepas que existe entre estos dos atributos una dependencia funcional, completa o no completa, ¿vale? Ahí lo tenemos, una dependencia funcional que ahora identificaremos. También existen las dependencias funcionales completas y las dependencias transitivas. Esos son los tipos de entre atributos, qué relación en el contenido existe entre dos o más atributos o entre dos conjuntos de atributos, ¿vale? Dependencia funcional, funcional completa o transitiva. Y la definición es, una dependencia funcional es que si yo tengo conjuntos de valores A y B, como dos conjuntos de valores, el contenido, el valor de A determina el valor de B. ¿Vale? Es decir, si en varias filas yo me encuentro un valor de A, en esas mismas filas el valor de B va a ser el mismo. Por ejemplo, ¿vale? Dice, por ejemplo, el DNI y el nombre. ¿Vale? Si yo tengo una relación de personas y el mismo DNI aparece dos veces, seguro que el nombre tiene que ser el mismo, eso lo entendemos. Entonces, entre esos dos atributos existe una dependencia funcional. Si esos dos están en la misma tabla, si están en tablas distintas no me preocupa, pero me preocupa cuando existe esa relación entre dos atributos de la misma tabla, ¿vale? Si la parte de la izquierda es clave primaria, tampoco me preocupa, pero hay veces que esa parte de la izquierda no es clave primaria y entonces sí que puede ser un inconveniente y evidentemente no estaría normalizado. Vale, decimos que es completa cuando B depende del conjunto completo de atributos. Es decir, hemos dicho que ese A y ese B de la dependencia funcional podrían ser conjuntos de atributos. Y esto es prácticamente lo mismo que lo de la clave, la superclave. ¿Vale? Superclave decíamos que no tenía demasiado interés porque si yo le quito algún atributo a la superclave es posible que siga siendo superclave y que lo que me interesa es cuando ya ese conjunto de atributos no lo puedo reducir más. Si al reducirlo, al quitarle alguno de los atributos deja de ser superclave, ya no me interesa. Pues aquí la dependencia funcional completa es o trabaja sobre ese mismo concepto, es decir, B depende de un conjunto de atributos y será completa si yo al quitarle a n deja de depender. Ya no existe esa relación de que ante un mismo conjunto, un conjunto de valores para esos atributos le corresponda un valor de B fijo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso no existe, ¿vale? No existe esa dependencia funcional completa. El DNI junto con la empresa identifica el sueldo. Podría ser, pues por ejemplo, si yo, dependiendo si estoy en la seguridad social, ¿vale? Y hay alguien que tiene que tiene dos trabajos, ¿vale? Pues entonces sí necesitaré, para saber lo que cobra, necesitaré no solo su DNI, sino también la empresa en la que trabaja, ¿vale? En ese caso sí podría ser una dependencia funcional completa. Si estoy simplemente trabajando en una determinada empresa, pues evidentemente el sueldo solo dependería del DNI, ¿vale? Entonces, dependiendo de en qué entorno estemos, vuelvo a repetir que en la seguridad social seguro que el DNI aparece dos veces de alguna persona, aparece asociado a empresas distintas y por tanto tiene una cotización o un sueldo distinto, ¿vale? Entonces, en ese caso necesito, para esa dependencia funcional completa, necesito los dos atributos. Y luego la dependencia transitiva es cuando existe una dependencia entre A y B y entre B y C. Al final lo que existe es una dependencia de C con respecto a A, ¿vale? El determinante A determina el valor de B, pero a través de C.
Y eso es interesante porque hay una forma normal que me va a impedir este tipo de relaciones, ¿vale? Este tipo de dependencias funcionales, ¿vale? Por ejemplo, vosotros os habéis matriculado, ¿vale? Bueno, esto es más para presencial. Entonces un alumno se matricula, se le asigna un grupo y al grupo se le asigna un aula. Evidentemente, aunque no sea de manera directa, a cada alumno matriculado se le asigna un aula a través de su grupo. En principio sí solo puede estar en un grupo, ¿vale? Esa sería una dependencia transitiva. Bien, y esas dependencias pues nos van a ayudar siempre y cuando yo sepa la relación de dependencias que existen, funcionales, completas o transitivas. Cuando a mí me den esa relación, puedo saber si las tablas están normalizadas o no, una por una tabla, después otra, ¿vale? Y voy normalizando según las dependencias, la relación de dependencias que me den de cada una de las tablas. Y puedo, y como es un proceso, como decía al principio que es un proceso, pues yo iré primero intentando que todas las tablas estén en la primera forma normal. Cuando haya conseguido la primera forma normal, pasaré a la segunda forma normal. Cuando haya conseguido la segunda, pues intento la tercera, si es que puedo, y en el mejor de los casos me voy a la forma normal de Voice Code. No quiere decir que haya gente que se pare aquí, ¿vale? Y hay una cuarta y hay una quinta forma normal para poder normalizar pues todo lo que podamos, cualquier tipo de dependencias. Nosotros con la tercera, y si puede ser con la de Voice Code, lo que pasa es que normalmente cuando llegamos a la tercera hemos conseguido también la de Voice Code, ¿vale? Dice que la primera forma normal la conseguiremos siempre y cuando sepamos que todos los atributos contienen valores atómicos. Eso lo vamos a exigir porque cuando veamos el modelo relacional vamos a decir que todos los atributos deben tener valores atómicos. ¿Cuándo no tendrán valores atómicos? Pues dijimos que cuando un atributo puede tener, pues por ejemplo, una persona, dos teléfonos, ¿vale? Pues los dos teléfonos no se pueden meter en un atributo teléfonos, o no estaría bien, no estaría en la primera forma normal, ¿vale? Entonces, si conseguimos que cada uno de los atributos esté en sean atómicos, ya tendremos la primera forma normal conseguida. La segunda forma normal necesita, como es un proceso, pues evidentemente necesitamos garantizar que esté en primera forma normal, es decir, que todos los atributos sean atómicos. Y luego, que todos los atributos no clave dependen funcionalmente de forma completa de la clave primaria. Y nos dice que si tenemos una tabla que está en primera forma normal y que la clave primaria solo tiene un atributo, ya está en segunda forma normal. Es decir, no estará en segunda forma normal aquella tabla donde la clave primaria tenga más de un atributo y haya alguna dependencia de parte de la clave, solo de una parte de la clave y no de la otra. Ahora os pongo un ejemplo más o menos completo y así podemos ir viendo ese proceso, ¿vale? Pero en principio, si está en primera forma normal y en el 80%, y me quedo corto, de las tablas van a tener una clave primaria de un solo atributo, es decir, la mayoría de las tablas estarán ya en segunda forma normal. Hay que trabajar de todas formas con ese pequeño porcentaje que no estaría en segunda forma normal. Y ahora veremos cómo lo que vamos a ir haciendo es, si no está en segunda forma normal porque hay una dependencia de parte de la clave, pues lo que hacemos es sacar los atributos que nos molestan a otra tabla. Y ya está. Dividimos la tabla en los atributos que ya tenía y generamos una tabla nueva con los atributos de esa dependencia funcional incompleta. ¿Vale? Para estar entonces en ese proceso, para estar en tercera forma normal, evidentemente lo primero es que esté en segunda forma normal. ¿Vale? Y utilizamos aquellas dependencias transitivas para ver si existe alguna de esas dependencias transitivas y las tenemos que sacar
de la tabla. Si existe, es decir, si hay tres campos, tres atributos o tres conjuntos de atributos, mejor dicho, donde hay una dependencia o determina, A determina el valor de B y B determina el valor de C, pues entonces B y C tendremos que extraerlo de esa tabla, ¿vale? A lo mejor B se queda también, pero lo que tenemos que evitar es el que exista una dependencia transitiva en esa tabla. Y luego ya la forma normal de boicot, que evidentemente partimos de la tercera forma normal y tenemos que ver que siempre que exista un determinante, es decir, dentro de cualquier dependencia funcional, que el determinante sea clave candidata al menos. No tiene por qué ser clave primaria, pero sí clave candidata. Es decir, pues si tengo el DNI y el número regional de estudiante, ambas son o pueden ser claves candidatas, ¿vale? Entonces, si existen, evidentemente, al ser claves candidatas, existen como determinantes en dependencias funcionales, pero no me estorban. Si existe, en cambio, un determinante que no es clave candidata, pues ese sí que hay que eliminarlo. Y aquí tenemos un ejemplo de normalización. Hemos transformado un diagrama entidad-relación y de esa transformación nos ha surgido una tabla que tiene todos esos atributos, ¿vale? Pues el código de la compra, el código del proveedor, el nombre del producto, el nombre del producto, la fecha, la cantidad, el precio, la fecha de recogida, el código de la provincia, del proveedor, el nombre del proveedor y el teléfono del proveedor, aunque no lo ponga, ¿vale? Entonces, simplemente hemos cogido un conjunto de entidades, seguramente había un conjunto de entidades compra, y ese conjunto de entidades lo hemos transformado en una tabla, y esa tabla tiene estos atributos, ¿de acuerdo? Pero no solo tiene esos atributos, porque si a mí me dan esto solo, pues va a ser difícil que yo normalice. Yo puedo empezar a normalizar esa tabla siempre y cuando me den las dependencias funcionales, ¿vale? Que eso estará, el listado debe acompañar al diagrama entidad-relación o al esquema relacional que me den. Entonces, yo tengo aquí una serie de dependencias, ¿vale? Pero estas molestan poco, porque la clave primaria es código de compra, a ver si la he señalado aquí, no, código de compra y código de producto, ¿vale? Esto es clave primaria de una compra. Evidentemente, como es clave primaria, el resto de atributos vienen determinados por esa clave primaria. Yo no puedo tener la misma pareja, código de compra, la compra 25 y el producto 30, no lo puedo tener asociado a una fecha distinta, ¿vale? Entonces, código de compra y código de producto determinan la fecha y también determinan la cantidad y determinan el precio, ¿vale? Y la fecha de recogida y el código del proveedor, ¿vale? Ahora bien, existen otras dependencias que no son de la clave primaria, que son las que sí molestan. Existe una dependencia parcial, es decir, nombre del producto no depende de la clave primaria completa, sino que solo depende del código del producto. ¿Vale? Es decir, que aunque ese código de producto vaya con códigos de compra distinta, el nombre tiene que repetirse. El código de producto, el mismo valor de código de producto, hemos dicho antes el 30, no puede aparecer con pan en un caso y leche en otra. Si el producto es el 30, tiene que estar siempre con el mismo, con pan, ¿vale? Entonces, nombre de producto no depende de la clave completa. Y como no depende de la clave completa, ¿vale? Pues entonces tengo una dependencia que me impide que esté en segunda forma normal, ¿vale? Y luego tengo otra que es transitiva, otras que son transitivas. En realidad solo me ha puesto aquí parte, o solo he puesto yo parte, porque
Si yo tengo código de la compra y código del producto, estos hemos dicho que determinan código de proveedor y el código del proveedor determina tanto el nombre del proveedor como su teléfono. ¿Vale? Entonces es transitiva empezando por aquí, por esta. ¿Vale? Código de compra, código de producto determinan el código del proveedor y el código del proveedor determina el nombre del producto. Con lo cual esto me va a impedir que esté en tercera forma normal. Tengo una que hay que transformar por no estar en segunda forma normal y otras que hay que transformar porque no me permiten estar en tercera forma normal. En segunda forma normal, ¿qué tendríamos que hacer? Pues si esta dependencia es la que me impide que esté en segunda forma normal, esos atributos hay que llevarlos a otra tabla. La parte del determinante se quedaría en la misma tabla que ya estaba, pero este se va a quedar única y exclusivamente en esa tabla nueva, ¿vale? Vamos a intentarlo. Tendríamos una tabla de compra o compra 1, ¿vale? De donde hemos extraído, ya no aparece el nombre del producto. Sigue apareciendo el código, ¿vale? Porque solo de la dependencia funcional solo sacamos, eliminamos de la tabla original lo que es determinado, no el determinante. ¿Vale? Entonces, el nombre del producto, que es lo que estaba a la derecha, lo saco de la tabla original para meterlo en una nueva tabla junto con su determinante. ¿Vale? Entonces ya tengo compra y producto. De la tabla original entonces ya tenemos dos, pero esas dos ya sí están en segunda forma normal, son atómicos seguro y no hay ninguna dependencia de parte de la clave, sino que todas las dependencias es de la clave completa. ¿Vale? Entonces estaría en primera y en segunda forma normal. Y luego teníamos las dependencias transitivas que me impidían estar en tercera forma normal y hay que sacarlas. ¿Vale? También saco la parte del determinante, extraigo de la tabla original lo determinado, le acompaña el determinante, pero el determinante también se queda en la tabla original. ¿Vale? Entonces tendríamos que compra le hemos quitado tanto el nombre del proveedor como el teléfono del proveedor, pero sí se queda el código del proveedor porque era el determinante de esa dependencia transitiva. Y nos ha surgido una nueva tabla. No hemos puesto ahí la del producto, ¿vale? Que seguiría estando, estaba en tercera forma normal también, porque en esa nueva tabla ya no existía dependencias funcionales que no fueran de la clave, ¿vale? Y aquí tendríamos ya esta tabla, junto, tendría que haber puesto también la de producto, para que se viera que la primera tabla original, para normalizarlo hemos tenido que obtener tres tablas al final. La de compra sin tres de los atributos que teníamos originalmente y luego hemos tenido que poner la de producto, código y nombre, y la de proveedor, que es código, nombre y teléfono. Esas tres ya estarían, o sería un esquema que está normalizado a tercera forma normal. Y además, como todas las dependencias existentes son de la clave completa, estaría también en la forma normal de voice code. ¿Vale? Lo que nos dice es eso, que a nosotros se nos tiene que exigir hasta la tercera forma normal y en la mayoría de los casos la tendríamos ya hasta la forma normal de voice code. ¿Vale? Y al principio de esto de normalización dijimos que permitía hacer más eficientes la inserción, el borrado o la actualización. Y eso es cierto porque como no estoy eliminando duplicidad, pues esas operaciones es con datos más cortos y datos normalmente en una tabla. Pero fijaos que nos dice, cuidado, que hay veces que la normalización va en contra del rendimiento. ¿Cuándo es eso? Si yo divido muchas tablas, sabéis que luego hay consultas que necesitan juntar datos de varias tablas, las consultas multitabla. Entonces, si necesitamos juntar datos de muchas tablas y lo que hacemos normalmente, más que actualizar, es consultas, nos conviene que las consultas estén cuanto más pegaditas mejor. Es decir, si es posible hasta en una tabla. ¿Vale? Entonces eso hay veces que es
desnormalizar. Y desnormalizar requiere el proceso doble. Primero normalizo, ¿vale? Y luego desnormalizo, pero cada vez que yo desnormalizo tendré que hacer algo de esa unidad 5, de ese resultado de aprendizaje 5 que tenemos por ahí de programación de base de datos, ¿vale? De tal manera que no se produzcan las inconsistencias, que podamos tener el esquema desnormalizado pero sin inconsistencias, ¿vale? Entonces hay que valorar si merece la pena normalizar, que en principio ya os digo, va a merecer la pena, aunque luego nos digan, bueno, pues ahora desnormalízalo, ahora vuelve a juntarlo todo, ¿vale? Entonces lo juntamos para que sea más eficiente las consultas. Bueno, y con eso, en una hora de tutoría hemos intentado abordar, aunque sea someramente, tanto el diagrama entidad-relación extendido como la normalización. Y ahora, si tenéis preguntas. A ver, la tabla GeoHistory son los trabajos que ha tenido, es que ese sale, GeoHistory sale de una relación, ¿vale? Es decir, de una doble relación, porque GeoHistory es entre empleado, una ternaria, empleado, departamento y trabajo. Ahí sale una relación y GeoHistory sale de transformar esa relación. Ya os dije también en alguna ocasión, creo, y si no lo digo ahora, que en realidad si nosotros hacemos o tenemos un buen esquema entidad-relación, un buen diagrama entidad-relación, es fácil que salgan todas las tablas normalizadas, si hemos hecho bien el diagrama, ¿vale? Entonces, te repito, GeoHistory no es que haya hecho yo ese esquema, pero surge en principio como una relación. Ya veremos cómo se transforman las relaciones, en este caso una relación ternaria entre departamento, tipo de trabajo y empleado. Y esa relación ternaria da lugar a una tabla, y esa es la tabla GeoHistory, ¿vale? No ha necesitado, en principio, no necesitaría una normalización, porque de esa transformación ya saldría normalizada. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues con esto lo dejamos y paramos la grabación.